Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. En un video anterior les traje una partida que me pareció muy interesante y al mismo tiempo extraña, y fue una en donde el gran jugador norteamericano Frank Marshall jugó una apertura cuyos primeros 14 movimientos fueron de peón, algo realmente muy raro. Pero al ver esta partida, uno de mis suscriptores me envió una aún más rara e impresionante. Y es que en un torneo en el año 1984, un jugador poco conocido llamado Emil Joseph Dimmer jugó una partida en donde con las piezas blancas sus primeros 17 movimientos fueron de peón. Es decir, superó por 3 al grandioso Frank Marshall. Realmente toda una hazaña. Este jugador no es tan conocido, pero sí solía jugar posiciones bastante agresivas, muchos gambitos y era un jugador de este estilo. En ese torneo, en Nuremberg en el año 1984, se enfrentó a otro jugador poco conocido llamado Thomas Healing. A continuación, veremos esta interesante partida, pero antes, como siempre, les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Bien, con las piezas blancas en esta partida, el jugador Emil Joseph Dimmer iniciaba con la jugada de 4, obviamente un movimiento de peón, caballo F6 de Thomas Healing y F3. Realmente aquí no vamos a calificar esta partida o analizarla profundamente, pues F3 realmente es un movimiento malo. Contra caballo F6 hay muchas opciones, C4, caballo C3, pero bueno, no vamos a indagar en eso. Las negras juegan D6, que realmente no es lo mejor. Aquí hay que aprovechar la mala jugada blanca con D5 para evitar que se tome en el centro. Pero bueno, tras D6, E4, las blancas logran su cometido. G6, G4. Fíjense que las blancas se lanzan al ataque allí sin medir consecuencias. Claro que están aprovechando que las negras han jugado muy pasivo. Alfil G7, G5, caballo FD7 y F4. Las blancas se lanzan con todo. D5 de las negras que buscan reaccionar. D5 bloqueando. B5, C3 y A6. Parece que las negras están cayendo en el juego de las blancas también moviendo peones. H4 de las blancas. Caballo B6. H5. Fíjense este ataque sin ni siquiera desarrollar una pieza. E6, H6, alfil F8 y A4. Fíjense cómo las negras han jugado muy pasivo. Realmente la única pieza que está afuera es el caballo. No han aprovechado para nada en desarrollar rápidamente. E por D5, A5 atacando el caballo, caballo 6 D7, E por D5, alfil E7, D4, la blanca sigue moviendo peones, F6, D por B5, jugada que no le gusta a las máquinas. Por supuesto, según Stoffy, ya quiero, lo mejor era desarrollar una pieza, por ejemplo, con caballo F3. F por G5 de las negras y F5. Fíjense, este es el movimiento número 17 de las blancas y todos han sido de peones. Curiosamente, podemos ver en otra partida aquí todas las piezas blancas en la primera fila. Ahora, las máquinas sí condenan bastante este movimiento y básicamente le dan ventaja decisiva a las negras. Lo correcto aquí, curiosamente, era otro movimiento de peón, pero en este caso B6 para ya crear un peón pasado. Por ejemplo, si G por F4, caballo F3, y ese peón es muy peligroso. Además, las negras no pudieron aprovechar su ventaja allí para desarrollarse. Ahora, tras F5, las negras juegan G por F5, que es un error, quizá era mejor enroque. Dama H5 jaque, esta era la idea del señor Emil Joseph. Rey F8 y caballo F3. Las blancas comienzan aquí a desarrollar piezas porque ya básicamente tienen muy pocos peones. Torre G8, B6, se crea el peón pasado, alfil B7. Aquí las máquinas dicen que lo mejor era jugar por este lado caballo F6 porque fíjense que el rey está en peligro. Tras dama H2, caballo por D5 y parece que las negras están bien. Ahora tras alfil B7, caballo C3, caballo F6 y caballo por G5. Típica jugada de un jugador al que le gustan las combinaciones. Aquí las negras juegan caballo por H5, caballo E6 jaque, se va a recuperar la dama, rey E8, caballo por D8, caballo G3, caballo por B7, caballo por H1 y alfil F4.
Tras esta serie de movimientos, las negras tienen una calidad de más, pero las blancas tienen una posición muy aguda con esos peones, sobre todo el peón pasado de B, y se está amenazando el peoncito de D6. Torre G6 intentando defender el peón, y enroque largo. Curiosa esta jugada en este momento, pero sí es muy buena porque el rey se quita allí de la zona de peligro y se activa la torre blanca que no había jugado. Caballo F2 de las negras, torre E1, rey D7 quitándose de la clavada y caballo B5. Fíjense aquí que el jugador Joseph también era bastante fuerte, la táctica era violenta. Por ejemplo, aquí las negras deciden jugar caballo E4 y es que si por ejemplo capturan el caballo en B5, vendría alfil por B5 y esta posición es de mate en 7 jugadas inevitable. Se las dejo de tarea. Ahora, tras caballo E4, que fue lo que se jugó, torre por E4, siguen los golpes tácticos aquí de las blancas, y torre G1. Por ejemplo, si F por E4, vendría alfil H3 jaque, y tras rey E8, caballo 5 por D6, alfil por D6, y caballo por D6 jaque. La posición blanca es ganadora con esos alfiles y todas las piezas tan activas. Las negras básicamente tienen una torre de menos allá en A8. Por eso torre G1 buscando allí algún tipo de contrajuego. Torre 1 defendiendo el alfil, torre por F1 devolviendo material, sabe que la pareja de alfiles es muy fuerte, torre por F1, A por B5, torre G1, rey C8, caballo por D6 jaque, alfil por D6, alfil por D6, caballo D7 y torre G8. Ya en esta posición las blancas están completamente ganadas por la mala situación del rey. Rey B7, torre G7, rey C8 y torre por H7. Ahora el peón de H es demasiado fuerte. Torre por A5, B7 jaque, rey por B7 y torre por D7. Pieza de ventaja, pero sobre todo lo peligroso es el peón de H. Rey C8, H7, como les dije, se entrega la torre, pero el peón va a coronar. Torre A1, rey C2 y rey por D7. Fíjense que aquí de nada servía, por ejemplo, la jugada torre A1, porque sencillamente se podría jugar, entre otras, alfil E6, y no importa que caiga la torre, voy a coronar, y el rey y los peones junto con el alfil van a ganar la partida. En vez de eso, tras rey por D7, peón dama, rey por D6, dama de 8 jaque, rey E5 y D6. Ahora sí las negras deciden abandonar porque básicamente el peón D es imparable. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente no me esperaba que hubiese una con más movimiento de peón que la de Frank Marshall. Pero fíjense que todos los días se aprende algo. Le agradezco al suscriptor que me mostró esta partida para poderla subir porque realmente es una joya de la historia del ajedrez. Bien, si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas obras maestras del juego ciencia. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un nuevo video.